Ahí está. Eh, Vamos a continuar con el estudio de el Salmo número 9, ahí en la segunda parte, en donde pues vamos a ver eh, en la condición de pues la alabanza que debemos a darle a Dios por cómo Él trata a los oprimidos, aquellos que estamos en angustia. ¿Ah? Y esta es palabra de Dios para nosotros, mis amados. Dice el versículo 9 y 10 que Dios es un refugio confiable. Ahí es a donde nosotros tenemos que llegar y depositar nuestra angustia, nuestra necesidad, nuestra aflicción. Y dice la palabra de Dios, Jehová será refugio al pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Fíjense que la palabra hebrea para la condición de angustia es una palabra muy, muy rara que difícilmente se utilizaba en el Antiguo Testamento. Y esta palabra la podemos traducir directamente a una condición de extremo o gran extremo. Y allí en el Salmo, capítulo 9, versículo 9 que acabamos de leer, solamente ocurre aquí y en el Salmo 10, versículo 1 que estaremos estudiando más adelante. Y este vocablo significa el cortar, por ejemplo, la esperanza de liberación. Aquí nos da una noción, la palabra de angustia, que podemos llevarla en intensidad a desesperación. Y bueno, también vemos cómo el rey David estaba agradecido de que Dios hizo más que juzgar a los malvados, que realmente también Él es el refugio y apoyo para los que en su momento pues han y hemos sido oprimidos por los malvados. Y por eso se refiere a esa condición, ¿verdad? En donde la palabra angustia se intensifica a llevarlo casi hasta una condición de desespero, en una condición en donde propiamente decimos, ya no aguanto más, ¿qué más tendrá que venir? Pero también podemos reconocer lo que el mismo David entendió, ¿verdad? Que la ayuda de Dios no es dada solamente porque Dios favorecía a algunos y le daba la espalda a otros, no. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Y hoy, en el nombre de Jesús, pues nosotros podemos declarar que la ayuda que Dios trae a nuestra vida, pues es porque realmente confiamos en su bendito nombre, ¿verdad? O sea, cuando tenemos esa relación íntima con Él, conocemos primeramente su nombre. Recuerden que la palabra conocer para la Biblia habla de intimidad. Entonces, nosotros vivimos ya en una intimidad con nuestro Padre Celestial. Y es por eso que llegamos a conocer verdaderamente los atributos, la naturaleza, quién verdaderamente es ese Dios todopoderoso. Y por eso podemos depositar nuestra fe en Él. Por eso dice, en ti confiarán, ¿verdad? Y nosotros también buscamos su rostro. Hoy la gloria sea para el Señor, porque la gran mayoría de los que estamos presentes y de los que escuchan estos devocionales día a día, pues obvio que estamos buscando la presencia de Dios, el rostro de nuestro Padre Celestial. Y allí es donde nosotros encontraremos propiamente el refugio en ese tiempo de angustia, mis amados. Es una prueba difícil para todos nosotros como hijos de Dios, el sentirnos en algún momento dado cual si estuviésemos desamparados por el Señor. Eh, pero, pero tenemos que poner las cosas bien en claro. Fíjense bien que eso de sentirnos desamparados es solamente un engaño que el enemigo puede traer a nuestras vidas. Y si nosotros de alguna manera, pues desviamos nuestra mirada en nuestro objetivo, que es nuestro Señor Jesucristo, pues es fácil para el enemigo poner ese sentimiento en nuestras vidas. Fíjense, existen tiempos particulares cuando tendemos a sentir que el Señor nos ha desamparado. Primero, sentimos que Dios nos ha desamparado cuando hemos pecado.
porque el pecado pues obviamente nos separa de Dios y es lo primero que el enemigo utiliza para señalar esta situación, eso en lo que estamos realmente viviendo, y de esa manera nos lleva a sentir propiamente ese alejamiento de parte de Dios. Pero recuerden que quienes realmente nos alejamos somos nosotros de Él, por ese sentimiento de culpabilidad. También cuando tendemos a sentir que el Señor nos ha desamparado es cuando nos enfrentamos ante una gran dificultad. De repente nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones interpersonales, con amistades, en nuestra fuente de trabajo, no van como quisiéramos, ¿verdad? Y tenemos problemas. Muchas ocasiones no sentimos el apoyo de nuestra pareja y sentimos que la vida se nos viene encima, que tenemos grandes problemas y que Dios no hace nada al respecto. Y estamos sintiendo cual si estuviésemos realmente desamparados por Dios. También tendemos a sentirnos de esa manera, mis amados, cuando tenemos un gran trabajo por hacer, ¿verdad? Cuando se nos viene una empresa muy laboriosa, muy complicada, ardua, y entonces sentimos que por ese trabajo que nos absorbe, sentimos que Dios nos ha desamparado. Pero muchas veces nos afanamos tanto en el trabajo que somos nosotros los que nos alejamos de la presencia de Dios. O otra situación o es otro tiempo particular cuando tendemos a sentir que el Señor nos ha desamparado es cuando sentimos que nuestras oraciones no son contestadas como nosotros quisiéramos, ¿no? Casi que cuando oramos, nosotros queremos que Dios conteste lo que realmente esperamos. Pero recuerden que pues Dios tiene la sabiduría perfecta y por lo tanto Él contesta y siempre va a contestar. Ya hemos estudiado eso y siempre contesta todas nuestras oraciones. El grave problema es cuando no contesta de la manera en que yo hubiese querido. Y por eso me siento entonces como desamparado por parte de Dios. Y fíjense bien que nosotros, el hombre propiamente, la gran mayoría de las personas se quejan de su poca fe. Y el remedio está en sus propias manos de esas personas que se quejan de esa condición, ¿verdad? De que Dios los desampara, que no está presente. Bueno, pues lo único que pueden hacer y lo que debemos hacer es siempre dirigirnos nosotros mismos al conocimiento de Dios. Y para todo esto, pues obvio que tenemos que apartar el tiempo para conocer a Dios. No podemos conocer a un amigo en base a simplemente comentarios rápidos, ¿verdad? A entrevistas de voladitas rápidas o a la distancia y esporádicamente, ¿no? Mucho menos a Dios lo vamos a poder conocer de esa manera. Así que debemos adentrarnos hacia pensamientos largos y profundos de su cercanía y amor para con nosotros. Entre más pensemos, entre más entrelacemos nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios, entre más cedamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, pues cada vez va a ser más cercana su presencia en nuestras vidas y cada vez va a ser más expreso su amor por nosotros. El grave problema es cuando nosotros queremos a la distancia recibir, ¿verdad?, la bendición de Dios y sentir propiamente la presencia de Dios, pero pues si nosotros mismos nos alejamos, nos distanciamos, no es posible, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cada día más, más, más. Y nosotros que hemos degustado ya esta bendición, ¿verdad? Que ya nos deleitamos en la palabra de Dios, que nos deleitamos en la presencia de Dios, pues aun cuando estemos pasando por dificultad, sentimos el arropo de Dios, sentimos el cobijo de parte de nuestro Padre Celestial, porque Él es el que nos guarda, Él es el que nos bendice, Él es el que ha extendido su brazo de amor, de poder hacia nuestras vidas. Y ahora comprendemos que si las cosas, ¿verdad?, están
no tan favorables a nuestra vida, o que la respuesta de Dios fue un no cuando esperábamos un sí, o fue un espérate, mantente tranquilo, entiende que yo soy Dios y yo estoy a cargo de tu vida, yo soy el que te guardo. Entonces ya empezamos a comprender eso y ya no hay angustia, ya empezamos a poner las cosas en el orden correcto. ¿Estamos de acuerdo? Yo así lo siento y yo sé que también tú ya lo empiezas a experimentar de esa manera. Del versículo 11 al 12, pues se nos muestra cómo debe estar su pueblo, ¿verdad? Cantando alabanzas al Dios que recuerda a todos y cada uno de los integrantes de su pueblo. Porque déjame decirte que tú estás exageradamente presente en el corazón y en la mente de Dios. Todos los días y a todas horas, en todo momento, tú estás presente delante de Dios. Y por eso la palabra de Dios dice ahí, canten a Jehová que habita en Sión, publiquen entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Fíjense que David pues nos está exhortando, ¿no?, a hacer lo que él ya había hecho en este salmo, o sea, el alabar a Dios, el publicar entre los pueblos sus grandes obras. Y es así como nosotros tenemos que estar cantándole a ese Dios todopoderoso. Miren, Spurgeon hace una anotación y lo cito. Dice Spurgeon, el alabar y predicar como medios de glorificar a Dios, aquí son unidos, o sea, alabamos y predicamos. Y es notable que conectado con todos los avivamientos del ministerio del Evangelio, se haya dado una repentina explosión del espíritu del cántico. Los salmos e himnos de Lutero estuvieron en la boca de todos los hombres, y en el avivamiento moderno bajo Wesley y Whitfield, las cuerdas de Carlos Wesley y algunos otros hombres, dice, fueron la extensión de la piedad restaurada. ¿Qué quiere decir Spurgeon en este punto? De que cuando nosotros venimos a alabar a Dios en un cántico nuevo, cuando nos entregamos en esa experiencia de adoración, mis amados, la piedad de parte de Dios se extiende y se restaura a la vida de todos nosotros. David, por ejemplo, aquí en este salmo, pues comunicó algo conocido entre aquellos que alaban a Dios. Y lo que comunicó fue que cuando alabamos a Dios, pues es natural para todos nosotros el acercar a otros hacia una alabanza similar. Saben que cuando nosotros estamos unidos alabando a Dios, por ejemplo, en los cultos de los domingos, nuestra actitud contagia a los demás. Y ustedes lo han visto. ¿Por qué? Porque obviamente cuando nosotros estamos exaltando su nombre de una manera correcta, la gente que está a nuestro alrededor y nos observa, que estamos entregados al Señor, que estamos alabando, que estamos declarando ese cántico nuevo, pues también se contagian y de repente también empezamos a ver cómo elevan sus manos, cómo bendicen el nombre de Dios, cómo empiezan a entonar los cánticos que estamos cantando, y de esa manera pues se hace ese avivamiento en el momento. Y recuerden que Dios se pasea en medio de la alabanza de su pueblo, y en ese pasearse pues derrama bendición sobre la vida de todos nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues justamente hacer eso. Dice la palabra de Dios, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Entonces, David en este momento está llamando a otros a alabar a Dios por las mismas razones por las cuales él le había alabado anteriormente. Y notablemente fue porque Dios es un partidario por parte de los oprimidos y afligidos. Dios aún demanda su sangre. Entonces, y recordemos lo que dice ahí el libro de los Números, en el capítulo 35, de los versículos 33 al 34. Ahí nos dice que la sangre de un asesinato que no es vengado contamina la tierra.
¿Se acuerdan de lo que sucedió con la sangre de Abel, que le habló a Dios desde la tierra, allí en Génesis 4:10? Así también como lo hizo la sangre de Nabot en segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 26. Entonces, fíjense, Dios ha prometido el vengar la sangre y recordar al asesinado. Y con esto estoy llevándolo al punto más fuerte, ¿verdad? Porque a final de cuentas, Dios se levanta como nuestro Jehová Sidkenu, propiamente como nuestra justicia. Y si nosotros hemos sido agraviados, si nosotros hemos sido ofendidos, mis amados hermanos, Dios ha prometido hacer la justicia divina. Entonces, no tenemos ya por qué estarnos ocupando de ese tipo de situaciones y mucho menos dejándonos contaminar por el deseo de venganza. Jamás. Dios tiene todo bajo control, mis amados. Él dice que nos recuerda y vengará la sangre de su pueblo perseguido. Entonces, aquí nos recuerda y simplemente pondrá las cosas en el orden perfecto. Va a llegar ese momento y nosotros lo vamos a ver. Dice el Salmo 91 que con nuestros ojos veremos la recompensa de los impíos. Y eso es lo que Dios ha prometido y eso es lo que Dios cumplirá. Amén. Entre los versículos 13 y 14 hay un ruego de misericordia hacia el Dios que recuerda. Y dice la palabra de Dios: ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Pues aquí vemos cómo David justamente había considerado que Dios recordaba el clamor de los afligidos. Ahora David quería que Dios le recordara en su temporada de aflicción. Y por eso le dice: mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Ten misericordia de mí. Yo creo que ustedes y yo podemos levantar perfectamente bien este tipo de oraciones, ¿verdad? Y cuando haces la observación de las puertas de la muerte y tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, bueno, pues Spurgeon hizo un comentario que dice: el contraste entre las puertas de la muerte y las puertas de la Nueva Jerusalén es muy notable. Deja que nuestras alabanzas sean excitadas hacia la más alta y más delirante tono al considerar por segunda ocasión de dónde hemos sido tornados, de dónde hemos sido traídos. Recuerden que el Señor nos rescató de la muerte eterna. Ustedes y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios, y nos ha llevado ahora de esas puertas de la muerte en donde estábamos nosotros, donde estábamos tú y yo, en ese reino de tinieblas, pues ahora el Señor nos ha llevado a las puertas de la Nueva Jerusalén. Amén. El Señor nos ha tomado de la miseria, de la ruina espiritual, de la muerte verdadera, y nos ha traído a su luz admirable, mis amados. Y por eso podemos, igual que David, contar todas sus alabanzas. David quería que Dios le rescatara para que él pudiera darle, ¿verdad?, a Dios mismo aún más alabanza y aún con mayor pasión al regocijarse en la salvación de Dios. Bueno, ahora nosotros ya hemos sido rescatados. David estaba esperando, ¿verdad?, a que fuera rescatado. Nuestro Señor Jesucristo no había venido aún en el tiempo de David y por eso él clamaba por ese rescate. Ahora nosotros tenemos la gran bendición de que nuestro Señor Jesucristo ya cumplió con todo el objetivo que traía para la redención de nuestras vidas. Y ahora, en el ejercicio de nuestra fe, pues tenemos la gran bendición del rescate, ¿verdad? Y estamos ahora en la presencia de Dios eternamente y para siempre, mis amados. Entonces, aquí vemos que la idea es de que David tiene más que su propio beneficio y buen estado en la mente, ¿eh? Él pues veía que aún su liberación es una manera para que Dios pueda traer más gloria para sí mismo. David no vio solamente
su rescate como la meta final. La meta siempre fue una mayor gloria para Dios. Y eso es lo que tiene que quedarnos claro para nosotros. Gracias, Señor, porque me rescataste. Ya, está cumplido. Ya tenemos nosotros el derecho de la salvación y vida eterna por el mérito de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa no es la meta final, mis amados. La meta final de todo esto, del rescate de nuestras vidas, es la gloria de Dios. Que la gloria de Dios sea cada vez mayor. Y por eso el Señor nos llama a participar en su reino, ¿verdad? A gozarnos en su salvación. Así lo dice el mismo David. Es algo bueno para la melancolía el convertirnos en cristianos. Y es algo desafortunado para el cristiano volverse melancólico. Si hay algún hombre en el mundo que tiene el derecho de tener un rostro radiante y limpio, ojos claros, ¿verdad? Ojos alegres, vivaces, pues es el hombre cuyos pecados han sido perdonados y que es salvo con la salvación de Dios. Nosotros, ¿verdad? Tenemos ya la gran bendición de poder tener un rostro alegre, mis amados hermanos. Esto ya tiene que formar parte de nuestro estilo de vida, la alegría en nuestro corazón. Todo ya ha sido puesto bajo los pies de Cristo. El Señor cumplió, dice, consumado es. Ahora ustedes y yo tenemos acceso con seguridad y confianza al trono de la gracia. Entonces tenemos que ser siempre alegres, optimistas, sabiendo que Dios, si lo prometió y en su momento ya ha cumplido muchas de las promesas en el tiempo perfecto de Dios, ¿por qué no va a cumplir lo demás? Entonces, aquí es a donde nosotros descansamos. ¿Podremos estar pasando por luto, por aflicción, por necesidad? Sí, pero a final de cuentas tenemos la bendición de la meta que Dios se propuso en nuestras vidas, que no fue solamente salvarnos para vida eterna, sino también para glorificar su nombre a través de todo lo que estamos pasando. Y darle la oportunidad a Dios que se glorifique a través de tal vez tu dolor, tal vez tu necesidad, tal vez tu angustia, tal vez tu relación rota, tal vez el hecho de que alguien ha sido cruel contigo y que ni siquiera se da cuenta muchas veces, que te deja hacer absolutamente todo y él, la persona en cuestión, pues solamente está como sanguijuela, ¿verdad? Deja que Dios sea Dios y permite que su gloria se manifieste en tu vida, pero con alegría, con canto de júbilo. Amén. Y entonces viene el versículo 15 y 16, pues el destino de los impíos, justamente de aquellas personas que se pasan, ahora sí que de listas con nosotros, pues Dios tiene ya un destino propio para esas personas. Y cuidado si nosotros somos los que nos pasamos de listos con otras personas, mis amados, porque recuerden que pues también va a haber un destino para nosotros en esa relación. Y dice la palabra de Dios, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Y Jaión, dice la palabra de Dios, Selah. Bueno, pues aquí vamos a ver cómo David entendió el triunfo de Dios, ¿verdad? Y este triunfo es tan completo que sus enemigos son capturados en la misma trampa que pidieron para otros. Aún los mejores planes y esfuerzos de aquellos que se oponen a Dios van a terminar siempre en servir a Dios para sus propósitos. Ajá. Y este patrón es demostrado una y otra vez en la palabra de Dios, en las Escrituras. Acuérdense, por ejemplo, cuando Esaú e Isaac conspiraron en contra del propósito de Dios y terminaron sirviéndole a Dios. Cuando los hermanos de José pelearon en contra del plan de Dios únicamente para llevar a cabo el plan de Dios a final de cuentas. ¿Se acuerdan cuando Amán construyó la horca para el judío Mardoqueo? Y esto lo hizo únicamente para ser ejecutado en el mismo lugar. Recuerden cuando Judas traicionó a Jesús
y se convirtió a sí mismo en el cumplimiento de la profecía. Entonces vemos que aunque nosotros queramos hacer las cosas como para echar abajo el plan perfecto de Dios, todo lo que hagamos, Dios siempre lo va a utilizar para cumplir su plan perfecto. Y entonces ya dependerá de cada uno de nosotros en qué posición nos ponemos, ¿verdad? Esto, por supuesto, quiero decirles que jamás va a justificar el mal que los hombres hacen. Aunque la traición de Judas envió a Jesús a la cruz, él mismo fue llamado el hijo de perdición. Aquel nombre que está destinado para el destructor. Y él lo tomó ese nombre por su obra impía. Eso lo podemos ver ahí en Juan 17:2. Entonces, no hay nada que haga un impío que vaya en contra de sus propios intereses. Él continuamente se está haciendo daño y pasa por más dolores para destruir su alma que lo que lo haría un piadoso para salvar su propia alma, ¿verdad? Para la vida eterna. Y esto es verdad. El salmista añade una palabra que es Higaión, Selah. O sea, nos está diciendo, medita en esto, márcalo bien en tu corazón, para que de esa manera te alejes del camino de los impíos. Fíjense qué hermoso es que hasta palabras que no fueron traducidas al castellano, pues al momento de empezar a buscar qué es lo que significan, pues nos traen una bendición. Este Higaión Selah nos lleva a que tenemos que estar en una constante meditación, a remarcar bien todos los pasos que vamos dando en el camino que Dios nos ha trazado. Amén. Y dice la palabra de Dios que Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. O sea, vemos que la grandeza de Dios pues es demostrada por la manera en que Él puede tanto usar los planes y los esfuerzos de los impíos, como también el traer un justo juicio sobre ellos. Y así va a ser. Y esto pues nos lleva a la tercera parte de este salmo, que rápidamente nos pone en una condición de ver cómo se apela hacia el Dios que juzga con justicia. Y entre los versículos 17 y 18 se nos enseña cómo Dios tratará tanto a los impíos como a los humildes. Y dice la palabra de Dios, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres permanecerá perpetuamente. Aquí pues vemos cómo David se aproxima al desenlace del Salmo, cuando dice los malos serán trasladados al Seol. Él consideró el final de los malos, la destrucción definitiva en el Seol, la segunda muerte. Eso de lo que habla Apocalipsis 20, ¿verdad? Justamente cuando venga el juicio del trono blanco y esas personas que siguen en ese camino torcido, en esas malas acciones, pues al final de los tiempos serán puestos en esa situación de la muerte eterna, de la muerte segunda, en donde ya no habrá oportunidad de ninguna manera, mis amados. Entonces, esto es lo que tenemos que reconocer. Y por eso le damos toda la gloria y toda la honra a Dios, porque el Señor ha enderezado nuestro camino. Ya nada más nos corresponde a nosotros continuar por esa senda de justicia que Dios ha trazado para nuestras vidas. Amén. Miren, en los patrones de la poesía hebrea, la frase que dice, todas las gentes se olvidan de Dios, que se olvidan de Dios, bueno, puede ser considerada como otra manera de describir a los malos que son mencionados en la línea anterior. Pero es una repetición útil al recordarnos el gran inherente pecado de olvidar a Dios. O sea, recuerden que en la poesía, pues muchas ocasiones se repiten, ¿cómo se llama? Estructuras gramaticales, se repiten declaraciones que se pueden hacer con algunos sinónimos
para efecto de darle énfasis a lo que se está diciendo poéticamente. Entonces aquí simplemente nos está recordando el gran pecado que es el de olvidar a Dios, el hacer a Dios a un lado de nuestra vida. ¿Qué es lo que el pecador olvida acerca de Dios, mis amados? ¿Qué hace a un lado de su vida normalmente? Primero, el hombre olvida la infinita majestad y la gloria de Dios. Segundo, el hombre olvida las misericordias de Dios. Tercero, el hombre olvida las leyes de Dios. Cuarto, el hombre olvida la presencia de Dios. Y quinto, el hombre olvida la justicia de Dios. ¿Y por qué el pecador se olvida de Dios? Bueno, primero, el hombre se olvida de Dios porque el pensar en Dios hace que el hombre tenga temor, ese temor reverente, y por eso mejor dice, no, yo quiero hacer a un lado este sentimiento porque no me gusta vivir así. ¿Verdad? Yo no quiero tener temor de Dios y por lo tanto mejor vivo a mi manera y me olvido de Dios. Así es el hombre inicuo. El hombre también se olvida de Dios porque el pensar en Dios no lo entretiene lo suficiente. Si se dan cuenta, muchas personas dicen, es que es bien aburrido leer la Biblia. Es bien aburrido estar ahí en oración por el tiempo que ustedes están. Es bien aburrido estar durante mucho tiempo en un culto porque piensan ellos, ¿verdad? Que todo tiene que ser un entretenimiento para el alma. Y por eso mejor se olvidan de Dios. También el hombre se olvida de Dios porque el pensar en Dios le hace difícil el llevar a cabo el pecado, consumar el pecado. Mis amados, de verdad, los que se olvidan de Dios son por mucho más numerosos que los profanadores o licenciosos. Y de acuerdo con la fuerte expresión en el hebreo, lo más profundo del infierno será el lugar donde todos ellos serán lanzados de cabeza. Así de sencillo. El olvido parece un pecado pequeño, pero esto trae una ira eterna sobre el hombre que vive y muere en el olvido, en esa condición de querer olvidar mejor a Dios. El vocablo que se utiliza ahí para describir que los malos serán trasladados al Seol, en hebreo propiamente es hacia el infierno. Y lo repite dos veces. Esto es hacia lo más profundo del infierno. El calabozo más profundo del infierno está reservado para todas aquellas personas que han decidido olvidarse de Dios. Amén. Entonces, ese es el punto, mis amados. Y dice, porque no para siempre será olvidado el menesteroso. Aquí también David expresa un hermoso contraste. Fíjense bien. Los impíos que tratan de olvidarse de Dios, ¿verdad? Pero el menesteroso y los pobres, que son las personas que siempre estamos buscando de la presencia de Dios por esa necesidad que tenemos. Aquí se está describiendo a los piadosos que son oprimidos por los enemigos de Dios, pero quiero decirles que ellos no son olvidados. El hombre puede olvidarse de Dios, pero Dios no va a olvidar a aquellas personas que se presentan en una condición de humildad y de necesidad delante del Rey. Dice, no para siempre será olvidado. Nos recuerda claramente la percepción del menesteroso y del pobre, ¿verdad? Los cuales pueden por un tiempo sentirse olvidados. Pero el buen Dios promete que ellos no se sentirán para siempre de esta manera. Y su esperanza no será para siempre decepcionada. Recuerden que los tiempos son perfectos de Dios, mis amados. Hay pocas cosas más dolorosas que el sentirse olvidado y sentirse decepcionado. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces te has sentido olvidado por a lo mejor tu pareja, a lo mejor tus hijos, a lo mejor tus padres, a lo mejor las personas que considerabas tus amigos cercanos? ¿Y cuántas veces te has sentido decepcionado de muchas circunstancias o situaciones?
De repente nos sentimos también olvidados hasta por parte de Dios. Y nos sentimos hasta decepcionados cuando de repente vemos que pasan tiempos y que tal pareciera que Dios no hace nada. Tal pareciera que esas promesas maravillosas que Dios hizo, ¿verdad? Fueron olvidadas. Y hay pocas cosas realmente que puedan doler más que esto, mis amados. Pero quiero decirles que aquellos en tal dolor, Dios nos hace estas maravillosas promesas, que no para siempre seremos olvidados y que nuestra esperanza no perecerá. Fíjense bien lo que les voy a declarar. No será siempre olvidado en el propiciatorio, así que sigue orando. No será siempre olvidado en la palabra de Dios, así que sigue leyendo. No serás siempre olvidado del púlpito, así que sigue escuchando. No serás siempre olvidado en la mesa del Señor, así que sigue recibiendo. No serás siempre olvidado en tu servicio, así que sigue ministrando o sirviendo. ¿Esperabas tener paz en Jesús? Pues hoy, en el nombre de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, declaro que en Cristo tendrás la paz. ¿Esperabas triunfar sobre el pecado? En Cristo has triunfado. ¿Esperabas salir de problemas? Pues en Cristo has sido liberado. ¿Esperabas crecer fuerte en la fe? Pues en Cristo estás siendo fortalecido. ¿Esperabas tener gozo y experiencias espirituales? Pues hoy las estás teniendo en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta de que no has sido olvidado? De que no has sido hecho a un lado de parte de Dios, sino todo lo contrario. El grave problema es que, desgraciadamente, si nos desenfocamos un poquito y perdemos de vista nuestro blanco de la fe, que es nuestro Señor Jesús, el enemigo de inmediato toma ventaja sobre nosotros. Y cuando tú desvías tu mirada de Jesús y la pones en otra condición, en otra situación, pues el enemigo se aventaja y empieza a meter en tu cabeza pensamientos equivocados. Empieza a hacerte ver cosas que no son. Empieza a hacerte imaginar situaciones que no son en Cristo. Entonces es por eso que ustedes y yo tenemos que estar siempre bien enfocados en Él, en nuestra esperanza, en lo que está reservado para todos aquellos que verdaderamente depositamos nuestra fe y nuestra esperanza y nuestra confianza en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Los necesitados, los pobres, todas aquellas personas cuya esperanza está en el Señor Jesucristo, jamás serán olvidados, mis amados. Aunque en ocasiones, de repente, vemos que la liberación, la bendición, lo que nosotros necesitamos o esperamos, sea un poco retardada para mayor confusión de nuestros enemigos, ¿verdad? Pues la mayor manifestación de la misericordia de Dios y el mayor beneficio lo tenemos cuando esperamos en el Señor. No pongamos nuestros tiempos cual si fueran los tiempos de Dios, mis amados. Dios sabe por qué de repente está retardando algo de lo que viene para nuestras vidas. Seguramente es porque Dios está tratando todavía nuestro corazón, o porque Dios le está dando una lección a nuestros propios enemigos al hacernos ver como hizo ver a Job delante de Satanás, ¿se acuerdan? ¿Has visto a mi hijo Job, que es recto y perfecto delante de mí? Y seguramente Dios quiere a través de tu vida mostrarle al enemigo, a Satanás mismo, al miserable, que tú eres un hijo de Dios,
que tú eres el hijo amado en el cual Él tiene contentamiento, porque sabes esperar, porque tu esperanza está puesta en Él y porque sabes de antemano que Él cumple todas sus promesas, que Él no te va a dejar, ni te va a abandonar, ni te va a desamparar. ¿Se dan cuenta hasta dónde Dios nos quiere llevar a través de la fe? Es algo glorioso lo que estamos estudiando, mis amados, y lo que Dios nos está permitiendo comprender a través de la meditación de su bendita palabra. Ya de los versículos 19 y 20 se nos da una apelación hacia Dios para glorificarle entre las naciones. Y dice la palabra de Dios: levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Selah. Bueno, pues vemos anteriormente en este salmo cómo David expresó una firme confianza en el juicio de Dios hacia los malvados y la vindicación de Dios para los justos, ¿verdad? Y por eso ahora le dice: levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. David no permitió que esta expectación le hiciera que estuviera pasivo o fatalista en cuanto al plan de Dios que se estaba llevando a cabo, no, sino que él oró con valentía: levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Mis amados, nosotros tenemos que ver siempre porque la gloria de Dios sea la que se manifieste y no la gloria del hombre. Recuerden que las oraciones son las armas de la iglesia, por lo cual la iglesia, ¿verdad?, es fuerte, poderosa. La iglesia se pone como un ejército dispuesto para la batalla cuando estamos en oración. Y entonces, con esas armas que Dios nos da a través de la oración, de la palabra, de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando estamos en esa intimidad con Dios, pues la iglesia toma por presa a sus enemigos y los pone por estrado de sus pies. Dios ya nos dio esa bendición. En el nombre de Jesús, hoy hay que aprender a tomar por presa a nuestros enemigos. ¿Quién es tu enemigo el día de hoy? Ese espíritu de pobreza, ese espíritu de cobardía, ese espíritu de enfermedad, ese espíritu de muerte, ese espíritu de dolor, ese espíritu de deslealtad, ese espíritu de infidelidad, ese espíritu de ¿qué? Tómalo por presa en el nombre de Jesús y ponlo por estrado de tus pies. Y dice la palabra de Dios que Él nos da la oportunidad de hollar serpientes, ¿verdad? Eso simplemente nos tiene que llevar a la idea clara de que nosotros podemos pisotear a nuestros enemigos, a esos espíritus de maldad que vienen en nuestra contra. Hoy el Señor nos ha dado poderosas armas. La palabra para hombre en ambos versículos, ¿verdad?, uno del cual tiende a enfatizar es la fragilidad del hombre, la fragilidad que tenemos. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que ver que Dios nos ha dado poderosas armas en Cristo Jesús. Después dice David: sean juzgadas las naciones delante de ti, conozcan las naciones que no son sino hombres. Aquí vemos cómo David de nuevo expresa su confianza en el juicio perfecto de Dios sobre los malvados. Pero esto no condujo a David hacia un odio hacia la humanidad, o un gozo insalubre en el juicio, no. Su verdadera esperanza era que la demostración del juicio de Dios le enseñaría a las naciones, al hombre en general, su lugar apropiado delante de Dios. Somos solamente hombres. Que no se nos olvide eso. Hoy el enemigo, más que nunca, a través de doctrinas de demonios, porque no es otra cosa, filosofías de hombre, doctrinas de hombre, ha llevado a la gente a pensar que la gente puede llegar a ser Dios o que son dioses. Una cosa es ser hecho a imagen y semejanza de Dios y otra cosa es tener la osadía de querer ser como Dios. Nosotros somos hombres frágiles,
Y esta es una posición de humildad que tenemos que tener siempre. Y como David ya lo había destacado en este salmo, los humildes son recordados delante de Dios constantemente, siempre. Entonces nosotros no tenemos por qué hacer caso a esas doctrinas demoníacas de pretender ser más de lo que Dios permitió que fuésemos en esta creación. Sí, hemos estudiado que Dios nos ha llamado que somos poco menores que los ángeles, ¿verdad? Y que un día gobernaremos y que un día estaremos, es más, hasta por encima ya de los ángeles. Pero eso no nos lleva en ningún momento a pretender ser dioses, jamás. Esta es una oración hecha hacia Dios, ¿verdad? Para alcanzar a las naciones, al perdido, por medio de la demostración de su juicio justo. Así es como debemos tomarlo, mis amados hermanos. Entonces, fíjense cómo las dos partes del Salmo terminan con el pensamiento de que las naciones, o sea, el ser humano, pueden aún llegar al conocimiento del nombre de Dios. Aquel que llama a aquellos que han experimentado su libertad para declarar entre las naciones sus obras. Y entre esos aquellos estamos tú y yo, ¿verdad? ¿Sí o no? Esa es la realidad. Y la otra parte es orando a Dios para que nos muestre por medio del castigo lo que las naciones se olvidan de Él, ¿verdad? Y que han fracasado en aprender las misericordias de Dios. O sea, nosotros tenemos bien claro el concepto de que Dios, por medio del castigo, ¿verdad?, pues simplemente le muestra a todos aquellos que se han tratado o se han olvidado de Dios su fracaso. Porque no pueden reconocer la misericordia y la bondad de Dios. Mis amados, ¿qué oración entonces podemos orar que sea de mayor importancia que las naciones sepan que son únicamente hombres? Tal conocimiento les debe de conducir hacia una dependencia hacia Dios. Y tal dependencia es el secreto de la fuerza y de la prosperidad y de la permanencia del hombre delante de Dios. Así debe ser. Entonces, por eso tenemos que llevar la bendita palabra de Dios a toda criatura, para que sepan su condición delante de Dios, que son solamente hombres y que no van a poder pasar de esa condición, y que mejor ajustarse a la voluntad perfecta de Dios para entrar a su reino de una manera correcta, depositando nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús, declarándolo como Señor y Salvador único de nuestras vidas, y de esa manera ejercer la fe que nos lleva a vida eterna, mis amados. Prediquemos la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios. Terminamos el Salmo número 9. El día de mañana les pido que por favor estudien el Salmo número 10 y pues vamos a seguir avanzando para la gloria de Dios. Amén. Entonces,